La mina de Los Gigantes actualmente está cerrada, pero ¿cuándo se abrió y por qué? ¿Y qué está sucediendo en la actualidad? El ex complejo uranífero Los Gigantes comenzó a funcionar en 1982, cuando la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, contrató a la firma Sánchez Granel para la explotación. En 1984 se instaló una planta química para tratar el mineral y lograr el trióxido de uranio para activarlo y poner en funcionamiento la central nuclear Atucha 1 y Río Tercero. Este complejo dejó de operar en los 1990 porque no era rentable. En la actualidad, los minerales residuales están autogestionándose, sin más mediación que la climatología, es decir, que el material que se encuentra a cielo abierto cuando llueve o se registran vientos, se esparce sobre los ríos de la cuenca del San Roque. El problema que hay que cuando llueve mucho, se desborda todo esto y los restos de esa pileta que también contienen ácido sulfúrico se desbordan y se van al ambiente. El yacimiento este tiene dos arroyos que lo abrazan prácticamente, que son el Cajón y el Cambuche. Esas escombreras han sido lavadas y llevadas por el Cambuche hacia el río San Antonio. Estos dos arroyos se unen, Cajón y Cambuche, y van hacia el río Ichocruz. Allí luego se unen también con el Malambo y por supuesto terminan formando el río San Antonio, que es el que desemboca en el lago San Roque llevando los materiales. Yo les diría que hay algunos análisis hechos, que los tenemos nosotros en nuestro poder, del contenido de fósforo que hay y del mineral apatita, que es un mineral de fósforo que suele acompañar a los minerales de uranio en los sedimentos del lago San Roque. Las algas se alimentan de fósforo y nitrógeno, y ese es el hecho por el cual tenemos tantas algas en el lago San Roque. La radiactividad de los desechos que deja la actividad minera uranífera perdura durante 30 o 40 años. En el yacimiento Los Gigantes quedaron abandonados 600.000 toneladas de residuos marginales, 1 millón de toneladas de estériles, 2.400.000 toneladas de colas, 101.360 metros cúbicos de lodos y 100.000 metros cúbicos de líquidos. Se ha denunciado que otros 900.000 metros cúbicos de líquidos y lodos ácidos fueron arrojados a los afluentes del río San Antonio. En todo el país hay residuos provenientes de la actividad minera. Tonco y Donoto en Salta, Los Colorados en La Rioja, La Estela en San Luis, Malargüe, Huemul y San Rafael en Mendoza, Pichiñán en Chubut, son ejemplos de yacimientos donde quedaron toneladas de colas, elementos radiactivos y residuos líquidos por la extracción de uranio. Al lugar no se puede entrar porque justamente los niveles de contaminación que existen no son muy altos, pero tampoco son inocuos. En principio se hacía la neutralización de los líquidos ácidos con piedra de cal o cal. Esto transformaba el ácido en gran escala que estaba en ese líquido en sulfato de calcio, o lo que comúnmente solemos llamar como yeso. Eso es muy común y lo hemos encontrado varias veces, hasta no hace mucho tiempo, en las pequeñas piedras que están dentro del cauce del río San Antonio cuando baja el caudal de este río. Pero nuestra preocupación estaba en que había pérdidas en el dique principal porque no estaba tratada la base de ese dique principal. Y entonces indudablemente las pérdidas existían. Nosotros tenemos fotografías de Google donde mostramos evidentemente las pérdidas que van hacia el Cajón. No obstante ello, vinimos varias veces después y seguíamos viendo de que la acidez se mantenía. Y al mantenerse la acidez y habiendo pérdidas o unos posibles volcamientos, estos llevaban indudablemente de nuevo los metales pesados y algún material de baja radioactividad, pero en definitiva que tenían posibilidades de ser algo radioactivos. Ningún grado de radiación es inocuo.
nada. Siempre la radiación tiene un efecto sobre la salud. Estos residuos indudablemente que han traído consecuencias bastante funestas. Quienes hemos vivido en esa época en la zona de la cuenca del río San Antonio, que es la que recibió todo el desastre, hemos visto las aguas totalmente verdosas, de un color verde sucio, con alta acidez. Había gente que tenía piletas de natación que tenían que neutralizar el agua para poder recién hacer un tratamiento para que su pileta estuviese en condiciones, lamentando de que esa gente no se diese cuenta que podían tener metales pesados adentro también. Otra cosa que trajo consecuencias fue que algunas casas fueron hechas con arena del río San Antonio, donde en la zona de Cuesta Blanca hasta San Antonio y alguna parte de Carlos Paz, las arenas fueron contaminadas por estos productos e indudablemente esas casas han tenido algún problema de radioactividad. No ha sido de gran envergadura, por supuesto, pero sí la hubo. Remediar sería restituir el terreno a las condiciones previas a que tenía antes de la explotación. Es decir, en este momento quedan desechos, queda un material, digamos, aparentemente inerte, pero en realidad las colas de mineral que han quedado en el yacimiento de Los Gigantes todavía tienen trazas de uranio, o sea, todavía tienen un nivel de radioactividad que es alta, comparado con la radioactividad natural del ambiente. Estos minerales deben ser tratados como corresponde, con un cuidado, con una lógica, que en este caso particular no se utilizó. De aquí partía fósforo, que era el mineral que acompañaba el uranio, y por supuesto había, como se trataba con ácido nítrico o amoníaco, también había nitrógeno, siendo estos dos elementos preponderantes para una eutrofización de un lago como es el lago San Roque. Porque se ha producido ahí una concentración. Se ha extraído gran parte del uranio que contenía la roca, pero han quedado esas colas impregnadas de uranio que sigue siendo radioactivo. También quedan en ese lugar los lodos del tratamiento y queda un dique principal que tiene una superficie de unos 28.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 100.000 metros cúbicos de agua, que es un agua que tiene no solamente contaminación de radio, hay radón en el ambiente, hay uranio justamente, otros minerales, metales pesados que en sí también son contaminantes. Bueno, los residuos que quedaron, nosotros venimos varias veces a corroborar y en el dique de Cola se notaba una gran acidez. Hemos detectado hasta valores de 2,5 y 3 de pH. Indudablemente que eso es producto de que no se hacían las cosas como debían serlo, que era precisamente neutralizar el ácido sulfúrico. El signo vital y práctico de verlo es el color del agua. El agua no puede tener un color sucio, verde botella, porque eso nos está demostrando que hay acidez y posibilidades de metales pesados. Pero por otro lado se dieron las condiciones. Yo recuerdo de que había vacas en la zona de Punilla Sur que se arrimaban al río San Antonio a tomar agua y terminaban con las pezuñas totalmente corroídas. El embalse de San Roque se ubica en el valle de Punilla de la provincia de Córdoba, Argentina. A sus orillas se encuentra la ciudad de Villa Carlos Paz, importante destino turístico, y otras poblaciones. En los últimos años, el embalse San Roque también se vio afectado por un severo incremento de la cantidad de nutrientes disueltos en sus aguas, como el fósforo y el nitrógeno, debido a la gran cantidad de desechos cloacales sin tratamiento que se arrojan a sus aguas. Además, la irracional explotación del embalse con fines recreativos y turísticos en temporada estival, superior a la capacidad de carga sustentable de las aguas del San Roque, es otro factor que facilita la contaminación en nuestro lago. El lago San Roque es uno de los lagos más importantes para la ciudad de Córdoba porque abastece de agua no solamente a la capital provincial, sino también a toda la región. Pero ¿qué pasa cuando una reserva de agua tan importante como esta está fuertemente contaminada?
Uno de los principales problemas que tiene el lago, así en líneas generales, es el crecimiento de la población en torno al lago, ¿no es cierto? Es decir, si uno lo ve a simple vista, el primero que aparece como resultante es el crecimiento de la población. Y una población que, bueno, tira todos sus efluentes, poco o mucho tratado o nada, pero si es mucha gente, eso, bueno, llega al lago y lo contamina en el fondo. Pero tampoco están ajenos todos los que son procesos de incendios, pérdida de la colecta de agua, ¿no es cierto?, sobre el lago, que hacen que el lago tenga mayor cantidad de sedimentos de los que tiene que tener. El lago está dentro de una cuenca que es la cuenca del lago San Roque. La cuenca se comporta como una taza de colecta de agua y el lago está en el bajo de esa taza. Cuando la taza está llena de árboles, los árboles operan como una masa de filtro y de colecta de agua. Cuando eso se pierde, bueno, el agua corre rápidamente, arrastra los sedimentos, provoca cárcavas y hace que el lago funcione mal, es decir, tenga mucha agua en verano y muy poquita agua en invierno. Y ese es un cambio en el ritmo de lo que sería la colecta natural. Y eso, bueno, hace que el lago en el fondo no esté funcionando como tiene que funcionar, ¿no? Con solo pensar la cantidad de hidrocarburos que están presentes en las calles, sea por gasoil, nafta o otros combustibles, grasas, distintos tipos de hidrocarburos vienen a parar directamente al lago, a lo cual se le suma que un lago tan impactado como es el embalse del San Roque no debería permitirse deportes náuticos, vehículos sean impulsados con motores que utilicen hidrocarburos. El problema principal, me parece a mí, es que el agua potable es un costo muy grande el que tiene el potabilizarla, que es una, y lo otro es que puede que no haya agua en determinado tiempo, esa es otra. Entonces, bueno, se agudiza el problema cuando hay poca agua, es decir, si hay mucho nutriente y poca agua, es más agudo el problema, puede haber muerte de peces, puede haber, bueno, elementos asociados de ese tipo, ¿no?